Bueno, pues cada domingo es un día especial, Every Sunday is a special day porque un domingo nuestro Señor resucitó because on a Sunday the Lord resurrected. y millones de cristianos se reúnen And millions of Christians get together en todo el mundo around the world para conmemorar la resurrección de nuestro Señor. to remember the resurrection of our Lord. Amen. Y el día de hoy quiero hablar de la iglesia. Today I would like to speak about the church. Y antes de entrar al pasaje, pues quiero dar una definición de iglesia. Before going through the passage, I would like to give a definition of the word church. Una iglesia es el Cristo resucitado The church is Christ resurrected, moviéndose entre su pueblo. moving through the people. Hay otras definiciones un poco más complejas, There are some other definitions that are more complex, pero creo que las definiciones más sencillas son las más incluyentes. but I think that the simpler definitions are the most inclusive. Esta es una definición sencilla pero poderosa de lo que es una iglesia. This is a simple but powerful definition of what a church is. Y hablando a ese pueblo, Speaking to those people, nuestro Señor le dice a su iglesia en Roma our Lord tells the church in Rome cómo debe ser el creyente en lo particular how the believer should be, y toda la iglesia en comunidad. and how the church should be in the community. Y así debe ser, That's how it should be, porque la iglesia está conformada por personas, because the church is made out of people, por discípulos individuales, individual disciples, pero a la vez es una comunidad. but at the same time it's a community. That's right. En la película de Mowgli, basada en el libro de la selva, In the movie Mowgli that's based on the Jungle Book, los lobos repiten la ley de la selva the wolves repeat the rules of the jungle, y una parte de esa ley dice, and one of those laws say, la fuerza de la manada está en el lobo the strength of the herd is in the wolf, y la fuerza del lobo está en la manada. and the strength of the wolf is in the herd. Y lo mismo aplica para una iglesia. And the same thing applies to a church. Si una iglesia tiene miembros fuertes, If a church has strong members, miembros que estudian la Biblia, members that study the Bible, miembros que pasan tiempo en oración, members that spend time in prayer, miembros que aman a Dios con todo su corazón, members that love God with all their heart, Amen. entonces esa iglesia es una iglesia fuerte. then that church is a strong church. Y de la misma manera, And in the same way, si ese creyente está respaldado por una iglesia, if that believer is surrounded by a church, una iglesia que ora por él, a church that prays for him, una iglesia que lo apoya en sus problemas, a church that comes around him when there are problems, una iglesia que se goza en sus alegrías, a church that rejoices with him in his joys, ese creyente es más fuerte that believer is stronger porque su iglesia lo respalda. because the church supports him. Entonces, la fuerza de la iglesia está en Cristo primeramente, The strength of the church is in Christ first, pero también en la unión entre hermanos. but also in the unity between the brethren. There it is. Bueno, primeramente en nuestro pasaje dice el versículo 1, In our passage in verse 1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, it says, I urge you, brothers, in view of God's mercy, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. to offer your bodies as a living sacrifice. Entonces, primeramente, el creyente debe ser un sacrificio, First of all, the believer should be a sacrifice, There it is. un sacrificio vivo, santo y agradable. a living sacrifice that is holy, alive, and acceptable. Amen. Ujú. That's right.
Y dice la palabra de Dios que este es nuestro verdadero culto. And the Bible says that that is our true offering. ¿Qué podemos ofrecer a Dios? What can we offer God? Podemos ofrecer nuestras alabanzas We can give him our worship. y y algunos cantan muy bonito, And some people sing very nice, como nuestra hermana que estaba aquí al frente. like our sister that led worship this morning. Podemos ofrecer nuestras ofrendas We can offer our offerings. y algunos tienen bastante que ofrecer. And some have a lot to give. Pero dice la palabra de Dios que nuestro verdadero culto, But the Bible says that our real offering es que nuestra vida sea un sacrificio para Dios. is that our life be a sacrifice to God. That's it, right. Yeah. Dice la palabra de Dios, adorar a Jehová The Bible says, praise Jehovah en la hermosura de la santidad. in the beauty of his sanctity. Entonces, Dios quiere que su pueblo le adore God wants his people to adore him, viviendo vidas santas living a holy life, Amen. Amen. y trabajando para Él, and working for him, esforzándose para Él doing their best for him, y sacrificándose por Él. and sacrificing for him. Amen. Este sacrificio debe ser vivo, This sacrifice is living, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento. which is different from the sacrifices in the Old Testament. Pero también este sacrificio debe ser santo. But this sacrifice also has to be holy, Santo es apartado. set apart Para Dios, for God, apartado del pecado, set apart from sin, apartado para su servicio. and set apart for his service. También dice la Biblia en versículo 2, The Bible also says in verse 2, no os conforméis a este siglo. do not be conformed to this century. Entonces el creyente debe ser alguien que no se conforma. So the believer has to be someone who does not conform. Amen. Conformarse es adquirir la forma. To conform is to become the shape. Los niños pequeños tienen un juguete que tiene varios agujeros con forma de figuras. Little kids have toys that have certain shapes that you have to put in. Triángulos, círculos, corazones, Triangles, circles, hearts, estrellas. stars. Y tiene que meter las figuritas en el agujero que se acomode. And you have to put the toy in the right hole. Pero si tuviera piezas de plastilina, But if you have pieces of Play-Doh or clay, las piezas entrarían fácil they would go in no problem en cualquier agujero, in any hole porque son moldeables. because they're moldable. Pero el cristiano no debe de adquirir las formas del mundo. But the Christian should not take the form of the world. That's right. Amen. No debe conformarse a modas, They should not conform to styles, a ideologías ideologies, o por dejarse moldear por la presión social. or let themselves be molded by social pressures. That's right. Amen. El cristiano debe de ser de la manera que Cristo estableció. The Christian should be the way that Christ established them to be. There it is. Pero el cristiano es alguien que se transforma, versículo 2, The Christian is someone who is transformed, like it says in verse 2, que se transforma por medio de la renovación de su entendimiento. that is transformed through the renewing of their mind. Y renovamos nuestro entendimiento And we renew our mind leyendo la palabra de Dios. reading the Word of God. Amen. Y entonces nos transformamos no a la manera del mundo, And so we are transformed not to the way of the world, sino a la manera de Dios. but to the way of God. Y lo que Él estableció no cambia, And what He has established does not change. no envejece, It does not get old.
permanece para siempre. and it lasts forever. Amen. Entonces, el cristiano, dijimos, es un sacrificio vivo, santo y agradable. So the Christian, we said, is a living, acceptable sacrifice. No se amolda al mundo, It does not conform to the world, pero permite que el Espíritu Santo lo transforme a él. but it lets the Holy Spirit transform him. Amen. El cristiano también es diligente, The Christian is also diligent. dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. And the verse 11 says, in what is required diligence, they are not lazy. That's right. Hay cosas que requieren nuestra diligencia, There are things that require our diligence. por ejemplo, la familia. For example, the family. El que es padre tiene que trabajar por sus hijos, The father has to work for his children. debe cuidarlos, alimentarlos, He has to take care of them, feed them, educarlos. educate them. ¿Sí? El trabajo secular requiere diligencia. The secular job also requires diligence. Hay que cumplir un horario, You have to be there on time. hay que trabajar de manera honrada, You have to work in an honorable way. hay que cumplir con las exigencias del patrón. You have to fulfill whatever your boss is asking you to do. Y las cosas espirituales requieren mucha más diligencia. And the spiritual things require even more diligence. Y dice la palabra de Dios que no debemos de ser perezosos en esto. The Bible says that we should not be lazy. Nosotros tenemos un proyecto We have a project que ya tenemos algunos años con él, that has been that was started a couple years ago, pero no lo hemos llevado a cabo. but we have not been able to finish it. Nos ha faltado diligencia. We have been needing more diligence. Podría darte varias razones por las que no hemos avanzado mucho, I could give you many reasons of why we have not been able to advance, pero la verdad es que necesitamos más diligencia. but the truth is that we need more diligence. Y mi esposa y yo dijimos, suficiente, tenemos que avanzar. And my wife and I said that this is enough, we need to move forward. Y por eso hemos estado visitando iglesias en esta semana. And this is why we've been visiting churches this week. Estuve el domingo pasado en Tulsa, Last week I was in Tulsa. el miércoles estuve con la iglesia en Lewisville On Wednesday I was at a church in Louisville. y ahora estamos aquí con ustedes. And now I'm here with you all. Y mañana regreso a México. Tomorrow I will go back to Mexico. Pero allá en México vamos a seguir trabajando de otras maneras And in Mexico we will keep on working in different ways para sacar adelante este proyecto. to be able to finish this project. Bueno, después de hablar a los creyentes en particular, After speaking to the believers, el apóstol Pablo pasa a hablar a la comunidad. the Apostle Paul speaks to the community. Versículo 4. Verse 4, Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, because in the same way that one body has many members, pero no todos los miembros tienen la misma función, not all the members have the same function. así nosotros, In the same way, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, being many, we are one in Christ, Amen. y todos miembros los unos de los otros. and we are members of each other. Ujú. Entonces, en primer lugar, la comunidad tiene muchos miembros, And so the community has many members, y el apóstol la compara con un cuerpo. and the apostle compares it to a body. Un cuerpo tiene dedos, A body has fingers, brazos, hombros, arms, shoulders, piernas, legs, y así la iglesia tiene muchos miembros también. and in the same way the church has many members. Ninguno puede decir, yo soy la iglesia, No one can say, I am the church, porque la iglesia no es uno. because the church is not one person. La iglesia somos todos. The church is everyone. Entonces, somos la iglesia, And so we are all the church, el cuerpo de Cristo. the body of Christ. Tiene muchos miembros, pero tiene un solo propósito. It has many members, and they all have one purpose. Dice la palabra de Dios, The Word of God says, así nosotros, siendo muchos, in the same way we are many, somos un cuerpo en Cristo. but we are one body in Christ.
Y tenemos el mismo propósito, and we have the same purpose, glorificar el nombre de Cristo. glorifying the name of God. Cuando usted tiene hambre, When you are hungry, sus piernas lo llevan a la tienda, your legs take you to the store, sus ojos miran lo que hay en la tienda your eyes see what's at the store, y escoge lo que se quiere comer. and you pick what you want to eat. Lo toma con sus manos, va a la caja y paga. You take it with your hand and you go to check out. Luego va a su casa, Then you go home, cocina you cook it, y entonces come. and then you eat. Y con sus manos lleva los alimentos a su boca. And with your hand, you take the foods to your mouth. Entonces ahí vemos piernas, manos, And so there we see legs, hands, ojos, eyes, boca, dientes, mouth, teeth, trabajando todos por el mismo propósito, all working for the same purpose, alimentar su cuerpo. to feed your body. Y de la misma manera, In the same way, los miembros de una iglesia the members of a church usan cada uno sus dones use their talents y sus talentos and their gifts para cumplir los propósitos de la iglesia, to fulfill the purposes of the church, glorificar el nombre de Cristo, glorify the name of God, llevar el evangelio a quienes no le conocen, take the gospel to those who do not know Him, sumar miembros, and to gather members, bautizándolos baptizing them, y enseñándoles a guardar lo que Cristo nos mandó. and teaching them to keep what the Lord has commanded us. Todos los miembros trabajan con el mismo propósito, All of the members work with the same goal. pero también la iglesia es una comunidad de amor. But the church is also a community of love. Versículo 9, Verse 9, el amor sea sin fingimiento. let the love be without pretending. Y versículo 10, And verse 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. loving each other with brotherly love. En cuanto a honra, In terms of honor, prefiriendo los unos a los otros. preferring others to ourselves. Amor fraternal quiere decir amor de hermanos. Fraternal love means brotherly love. Cuando uno de mis hermanos tiene un problema, When one of my siblings has a problem, los demás nos unimos. the rest of us get together. Hace poco a uno de mis hermanos tuvo que llevar de emergencia a su esposa al hospital Recently, one of my brothers had to take his wife to the emergency room. y mi hermano nos avisó y nos pidió oración And my brother let us all know, and he asked for prayer. y oramos por ella, So we prayed for her. pero también cada uno sacó su cartera But also, we all took out our wallets, o buscó en su cuenta del banco or we checked our bank accounts, y le enviamos un apoyo and we sent him a help para pagar su operación. to help pay for the surgery. Como fue una emergencia, él sacó un préstamo en el banco, Since it was an emergency, he had to take out a loan at the bank, pero en menos de 24 horas but in less than 24 hours, tenía para pagar la mitad de ese préstamo. he had half of the amount to pay the loan off. Y cada uno puede compartir ejemplos de sus hermanos, ¿verdad? And each of us can share examples from our siblings. Y dice la palabra de Dios que así debemos amarnos en la iglesia, And the Word of God says that's how we should love each other in the church, porque somos hermanos. because we are siblings. That's right. La iglesia es una comunidad de amor. The church is a community of love. Tenemos hermanos en el mundo We have brothers and sisters in the world que son perseguidos por su fe. that are persecuted for their faith. Y tal vez nos acordamos de orar por ellos una vez al año, And maybe we remember to pray for them once a year. pero si tu hermano o tu padre estuvieran en China o en Corea, But if your brother or father was in China or in Korea, no te olvidarías de orar ningún día por ellos, you would not forget to pray for them a single day. That's right.
Pues el que está en China y en Corea es mi hermano Well, those that are in Korea and China are my brothers, y el tuyo. and they're yours. Y si un miembro se duele, And if one of us is hurting, todos los miembros se duelen con él. all the members are hurting with them. Roma era una ciudad multicultural Rome was a multicultural city y multirracial, and had many races, como muchas de las ciudades de Estados Unidos like many of the cities in the United States o de México or Mexico también. also. En Roma había judíos, In Rome, there were Jews, había gentiles, there were Gentiles, había gente del norte de África, there were people from the northern part of Africa, había germanos, there were Germans, había hispanos, there were Hispanics hispanos de Hispania, from Spain. que hoy se llama España, Spain. Mhm. Yo no soy hispano. I'm not from Spain. Me dicen hispano porque hablo el idioma que trajeron de los hispanos. They call me Hispanic because I speak the language that was brought from Spain. Entonces, en Roma sí había hispanos. And so in Rome, there were Hispanics. Y la iglesia estaba conformada por todos. And the church was made up of all these different people. Entonces, cuando Pablo les dice, ámense unos a otros con amor fraternal, So when Paul is saying love each other with brotherly love, le está hablando a un grupo que es multirracial he's talking to a group of people that has many different races y multicultural. and multicultural. Y no solamente de la comunidad And cristiana and not only from the Christian community, se nos dice esto, not only from that community is this being said, sino también hacia los de afuera. also towards the people on the outside. Porque Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos, Because Jesus says, love your enemies haced el bien a quienes os persiguen and do good to those who persecute you, y orad por quienes os ultrajan. and pray for those who are attacking you. Bendecid a los que os maldicen. Bless those that curse you. La iglesia debe mostrarle el amor a sus hermanos, The church must show love to their brothers and sisters, pero también a los de afuera. but also to those outside the church. La iglesia también es una comunidad diligente. The church also has to be a diligent community. Nuevamente, cuando los manda a ser diligentes, When the Bible is telling us to be diligent, se lo manda a cada creyente, he's telling all the believers, pero también a la comunidad en general. but also to the general community. Y la iglesia es una comunidad que tiene esperanza. And the church is a community that has hope. Dice la palabra de Dios, gozosos en la esperanza, The Word of God says, be joyful in hope, sufridos en la tribulación, suffering and tribulation. gozosos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? And what is our hope? Estar con Cristo, Being with God, vivir por la eternidad con Él. living in eternity with Him. Y tenemos esta esperanza porque Él dijo, And we have this hope because He said, y si yo vivo, vosotros también viviréis. if I live, then you will live also. Y en medio de sus problemas, And in the middle of your problems, en medio de sus tribulaciones, in the middle of your tribulations, la iglesia se goza porque tiene esperanza. the church will rejoice because they have hope. Y nos dice, sufridos en la tribulación, It says, be suffering in tribulation que soportemos la tribulación. and bear the tribulation. Porque la tribulación dura unos años, Because the tribulation will only last for some years, pero nuestra esperanza es eterna. but our hope is eternal. Entonces debemos ser pacientes en la tribulación, So we should be patient in tribulation. aguantadores. And last, Dirían en México como los meros machos. in Mexico they would say, they have a saying como like real men. Entonces, en resumidas cuentas, In conclusion,
Somos muchos, pero tenemos un solo propósito. There are many of us, but we all have one purpose. Nos amamos unos a otros, We love one another, o debemos amarnos unos a or otros, we should love one another, y tenemos esperanza. and we have hope. Dios les bendiga. God bless you.